Muy buenos días con todos los que nos acompañan esta mañana. Hoy, lunes 5 de mayo del 2025, vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada Nulidad e ineficacia del acto jurídico, que va a estar a cargo del doctor José Francisco Carreón Romero. Esta conferencia corresponde a la edición número 30 de los lunes universitarios, programa a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MIJUS. Vamos a dar a continuación lectura a la reseña académica y profesional del doctor Carreón Romero. Él es máster en Derecho Civil por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa también. Es docente principal de la Facultad de Derecho de dicha Universidad Nacional. Es docente invitado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica San Pablo y docente asociado de la Academia de la Magistratura. Además es conciliador y árbitro del Colegio de Abogados de Arequipa y árbitro de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Abogado, consultor. Es juez superior cesante de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. La presente conferencia tiene una duración de 60 minutos, al cabo de la cual los participantes podrán hacer las preguntas por el lapso de 20 minutos. Entonces esperamos a que el doctor esté listo para iniciar la conferencia. Bueno, los participantes les recordamos también que a las 5:30 de hoy tenemos la segunda conferencia de los lunes universitarios, eh, que vamos a poner ya en el chat el nombre completo y el expositor. Eh, Seguimos esperando entonces unos segundos, por favor, para dar inicio a la conferencia. Doctor, entonces estamos ya para iniciar su conferencia. Perfecto, muchas gracias. Agradecer a Jesús Rosario por esta presentación y la organización del evento, que es coordinador del programa MINJUS en tu universidad, y también al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, que propicia los lunes la capacitación para el foro nacional, para el foro jurídico, y como todos sabemos, el abogado no deja de aprender, siempre está en un aprendizaje permanente, y estos eventos nos permiten tanto a los participantes como al propio expositor aprender, indudablemente. Muy bien. Se me ha pedido que trate sobre dos conceptos, dos instituciones, dos mecanismos, dos remedios que se suelen llamar, que es uno la nulidad y otro la ineficacia del acto jurídico. Muy brevemente quisiera ubicarnos a partir del aspecto general. Nosotros en nuestro Estado de Derecho, que es el que nos rige a la sociedad peruana, tenemos una fuente importante, principal, básica, que es la fuente legislativa. El legislador dicta normas, dicta reglas, con el objeto de permitir una convivencia pacífica entre los ciudadanos. Pero no solamente la fuente es la legislación, sino también la jurisprudencia. La jurisprudencia que se crea a partir de los abogados y los jueces,
que crean una doctrina jurisprudencial, como se llama doctrina de los jueces, que lo que hace es desarrolla las reglas que el legislador las ha dictado. Y muchas veces el juez las integra. Cuando a veces hay vacíos, hay lagunas, las integra. Pero también hay otra fuente importante en nuestro Estado de Derecho, que es la autonomía privada. Es decir, la capacidad que tenemos los particulares por delegación del Estado, el Estado que tiene la exclusividad de la jurisdicción, del dictar reglas, delega a los particulares para que los particulares podamos autorregular nuestros intereses. Nosotros, a través del convenio o el contrato, finalmente del acto jurídico, nosotros autorregulamos las conductas cuando establecemos relaciones sociales, relaciones económicas entre nosotros, entre los ciudadanos, entre las personas naturales, personas jurídicas, agentes económicos, etc. Muy bien. Entonces ya estamos bajando un poco hacia aterrizando a la temática que vamos a trabajar. La autonomía privada, la capacidad que tienen los particulares de autorregular sus intereses. Pero esta capacidad, este ejercicio de la libertad contractual, de la autonomía privada, por supuesto, tiene que darse bajo condiciones de legalidad. No todos los convenios, los acuerdos, los contratos que celebramos los particulares siempre son acogidos por el ordenamiento jurídico para darles efectos. Es el ordenamiento jurídico que bajo ciertas condiciones reconoce a los acuerdos de los particulares la producción de efectos, los efectos prácticos que nosotros buscamos a través de los acuerdos, los convenios, ¿no? Los contratos que se celebran. Entonces, aquí tenemos partes. Generalmente las partes son dos. Hay una situación de bilateralidad, pero pueden haber trilateralidad, pero lo normal es que sean bilaterales. Eso es lo normal, porque esto ocurre en las relaciones sociales. En las relaciones sociales se da una interacción, pero también se da intercambio para satisfacer nuestras necesidades. Es el tráfico jurídico, el intercambio económico, en el cual hay un sector que son los proveedores, los que tienen determinados bienes y servicios que los brindan a otro sector que no los tiene. Pero ese sector tiene a su vez bienes y servicios que los transmite al otro sector. Entonces, lo que se busca, ya un poco yendo a lo que queremos nosotros hoy día sostener, y que luego vamos a compartir algunas ideas y jurisprudencia con la diapositiva, es que el ordenamiento jurídico tiene la función de proteger, de tutelar los intereses de los particulares que se juntan, que se reúnen para llegar a acuerdos, para autorregular sus intereses. Tutela, protección. Para eso están las reglas que dicta el legislador y los criterios y reglas jurisprudenciales que dictan los jueces. Entonces, como decíamos, no todo acuerdo, no todo acto jurídico es acogido por el ordenamiento para reconocerle efectos prácticos. Entonces ya llegamos a la institución de la nulidad. La institución de la nulidad es una institución en la cual el legislador, con el desarrollo de los jueces, busca establecer condiciones, requisitos, llamados también elementos, que de cumplirse, ese acto jurídico, ese contrato es acogido por el ordenamiento y el ordenamiento le reconoce efectos jurídicos y prácticos.
En consecuencia, surgen derechos y obligaciones a partir de la juridicidad, a partir del acogimiento que hace el sistema de esos acuerdos. Entonces, a manera de un recordatorio, vamos a presentar aquellas condiciones o elementos que el legislador, con el desarrollo de los jueces, permite que los convenios, acuerdos que las partes llegan sean acogidos y, por supuesto, que tengan eficacia. Entonces, con esta breve introducción, ahora sí me van a permitir compartir la diapositiva que he preparado para presentar mejor las ideas que hemos traído. La nulidad y la ineficacia del acto jurídico. Ese es el tema de nuestra presentación. Vamos a hacer un recordatorio conceptual muy descriptivo, porque de lo que nos vamos a ocupar son de tres supuestos, de tres problemas que se dan en el foro, en la práctica judicial, y de los cuales vamos a analizarlos con jurisprudencia y vamos a compartir algunos puntos de vista y, por supuesto, de parte de ustedes para que también puedan asumir una postura. Como un recordatorio, la nulidad es la carencia de uno de los elementos esenciales del acto jurídico. Yo me refería, ¿no? Son condiciones, requisitos, elementos que el ordenamiento establece para acoger, para recibir y reconocer efectos a los actos de autonomía privada. Esta institución de nulidad se diferencia en una nulidad absoluta, es decir, cuando el ordenamiento encuentra que hay carencia de estos elementos, entonces a través de la institución del Poder Judicial, esta condena, sanciona con la nulidad, en un caso absoluta. Y para esto tenemos los requisitos que todos conocemos, que uno de ellos es la manifestación de la voluntad de la gente con plena capacidad. Ese es un elemento, esa es una condición para que el ordenamiento acoja un acto jurídico, un contrato. Otra condición es que la finalidad que tienen las partes sea lícita, esté acorde con la legislación, con la legalidad y, por supuesto, no daña a terceros, no dañe derechos ajenos que no participan en ese acto jurídico. Tercero, que el objeto, que la prestación, que la obligación que se está contratando sea física y jurídicamente posible. Por supuesto, porque lo imposible no puede el sistema reconocer efectos y también que sea determinable, porque lo indeterminado no lleva a concretar un determinado bien o servicio que puede ser apto para satisfacer una necesidad. La formalidad, algunos actos jurídicos, por la solemnidad que tienen, la importancia que tienen, se les exige determinadas formalidades bajo sanción de nulidad, como por ejemplo el caso que no es pues muy natural, no es muy ordinario, que es la donación. La donación es un acto jurídico no económico. Hasta alguien diría, podría ser antieconómico, porque lo económico, lo que se da en el tráfico jurídico es el intercambio. Yo te doy para que tú me des, y yo hago para que tú hagas. Pero en la donación es solamente una de las partes que se obliga y la otra parte se beneficia. Por eso el ordenamiento dice, para que haya donación, por ejemplo, de inmuebles que son de valor, se requiere una formalidad. Y la formalidad es que sea por escritura pública ante el notario, para que el donante esté seguro de lo que está haciendo, porque lo que está haciendo es desprenderse a cambio de nada. Por ende el legislador establece esa formalidad solemne. Que haya voluntad o causa real
y no simulada. Indudablemente lo que se busca es que en el intercambio las voluntades y los propósitos sean reales, no sean simulados que vayan a perjudicar al intercambio económico o perjudicar el derecho e intereses de otros. Y en general, a falta de estas condiciones, hay una condición general, ¿no? Una condición en la cual se exige que los acuerdos no contravengan normas imperativas que interesan al orden público. No todas las normas son imperativas porque, por ejemplo, las normas de la contratación son normas dispositivas. Sí, podría uno pactar en contrario a la norma del contrato, pero hay ciertas normas que regulan los contratos que no pueden ser dispositivas, sino que tienen obligatoriamente que cumplirse, porque de no cumplirse se está afectando esa norma imperativa y el efecto es la nulidad del acto jurídico, ¿no? Por ejemplo, en el caso que hemos visto, la donación, si no tiene la formalidad prescrita por la ley, indudablemente esa es una norma imperativa. Y finalmente, la ley cuando lo declara nulo. No me detengo porque cada una de estas condiciones supone una mayor análisis, pero el objetivo de esta conferencia es el de cotejar en tres supuestos, que más adelante los voy a mencionar, el remedio de la nulidad, el mecanismo de la nulidad o el mecanismo de la ineficacia. Muy bien. Luego tenemos el recordatorio de la nulidad de menor, de menor atención del sistema, porque aquí los intereses ya no son de interés público, de legalidad, sino son intereses de los particulares que pueden ser confirmados, pueden, realizado el acto jurídico, ese acto jurídico es válido, pero anulable, ¿no? Es un acto jurídico válido, pero anulable. Y depende de la parte que se considera que está afectada. Y podría esa parte que está afectada confirmar y darle validez a este acto jurídico que nace válido, pero que podría ser anulado. Bien, estos son conceptos que los participantes los conocemos, los practicamos, los revisamos. Es solamente un recordatorio, como dice el título de la diapositiva. Uno, tenemos manifestación de la voluntad, igual que en la nulidad absoluta, pero aquí solamente se analiza la manifestación de la voluntad de aquellas personas que tienen capacidad de ejercicio restringida, por ejemplo, los menores de edad, o aquellas personas que tienen un guarda, ¿no? Que tienen una protección y que por alguna situación de defecto natural necesitan el apoyo, necesitan apoyo y salvaguardas. Entonces aquí hay una manifestación restringida que podría en su momento ser confirmada por por la propia persona que tiene esta capacidad restringida. Luego, el consentimiento. Igual que en la nulidad absoluta, hay consentimiento, hay voluntad manifestada, con inteligencia, con libertad. Pero este supuesto supone que el consentimiento tenga una buena inteligencia, que tenga una buena información y que no se incurra en error. O que también uno concurra a un acuerdo con libertad y sin dolo, ¿no? Sin que se nos induzca error, sin intimidación, sin violencia, y que la voluntad o causa sea real y no aparente, no aparente. En la nulidad absoluta eh, no hay acto jurídico. Las partes no quieren celebrar acto jurídico. En la nulidad relativa, las partes sí quieren celebrar un acto jurídico, pero hay un acto simulado
y un acto disimulado, y cuando así lo declara la ley. Estos son los supuestos de nulidad. Luego tenemos supuestos de ineficacia. El ordenamiento jurídico establece supuestos cuáles son los que se consideran como válidos, ¿no? Son actos jurídicos válidos, nacen válidos, pero devienen en ineficaces por alguna causa. Por ejemplo, el artículo 161 del Código Civil dice: el acto jurídico celebrado por el representante, excediendo los límites de las facultades que se le hubiere conferido, o violándolas si celebrado por persona que no tiene la representación que se atribuye, es ineficaz, con relación al representado, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros. Esta norma contiene lo que en la doctrina se llama la falta de legitimidad representativa. El apoderado que no tiene facultades o el apoderado que se atribuye facultades que nadie se las ha dado, pero se presenta como representante de alguien, esta presentación es ineficaz para el representado, pero no puede perjudicar el derecho de terceros si es que estos terceros desconocían de que este apoderado, de que este representante actuaba sin esas facultades o actuaba violándolas o excediéndolas de ellas. Entonces acá es un supuesto de ineficacia, pero está previsto en el artículo 161. El 149 dice: el poder puede ser revocado en cualquier momento. Igual, el poder dante resta efectos al apoderado, revocándole el poder. El acreedor puede pedir que se declare ineficaz respecto a él los actos gratuitos u onerosos que disminuyan su patrimonio y sea difícil o imposible la recuperación del crédito. Este es otro supuesto de ineficacia en protección al interés del acreedor. Pero como ustedes verán, esta ineficacia solamente es entre las partes. La, no, la ineficacia o la no producción de efectos solamente es respecto al acreedor, no es respecto a los demás, solo respecto al acreedor. Por eso es importante que el acreedor, cuando interpone una demanda de ineficacia llamada pauliana, anote la demanda en el registro público, para que los demás conozcan que ese acto está siendo ineficaz para el acreedor, porque puede haber una colisión con terceros. El artículo 798 dice: el testador tiene el derecho de revocar en cualquier tiempo sus disposiciones testamentarias. Muy bien, seguimos con las ineficacias. El artículo 1313 dice: por el mutuo disenso, las partes que han celebrado un acto jurídico acuerdan dejarlo sin efecto, mientras subsista alguna obligación pendiente. Las partes dejan sin efecto ese acto jurídico de mutuo disenso. Artículo 1370, otro supuesto de ineficacia: la rescisión. Deja sin efecto un contrato válido, que ha nacido válido, por causal existente al momento de celebrarlo. Por ejemplo, un contrato que nace lesionado. Hay desequilibrio entre las prestaciones. El afectado puede demandar la rescisión o puede no hacerlo. Puede no hacerlo. Entonces, pasado el plazo de prescripción, entonces ese acto adquiere eficacia total. No se está en el periodo en el cual la parte lesionada podría pedir la rescisión de ese contrato que lo ha lesionado. O, por ejemplo, en la venta de bien ajeno, cuando el comprador se entera que el bien que se le está ofreciendo en venta no le pertenece al transferente o al vendedor. Entonces, ante ese riesgo, puede el comprador interesado en adquirir pedir la rescisión de contrato. O la compraventa sobre medida, cuando existe una diferencia del área, porque la compra es a medida, del área que se quiere comprar, excede de ese 10%,
Entonces podría pedir también la rescisión de contrato. Como ustedes verán, los supuestos de ineficacia son supuestos que el ordenamiento jurídico, que el legislador ha querido darle ese remedio de ineficacia y en otros casos de nulidad. O por ejemplo tenemos el 1371, ya no la rescisión, sino la resolución, que deja sin efecto un contrato válido como el anterior, por causal sobreviniente a su celebración. Por ejemplo, el incumplimiento de una obligación. La resolución de contrato lo convierte en ineficaz. Un contrato que ha nacido válido y eficaz se torna ineficaz porque hay incumplimiento. O por imposibilidad surge que la prestación prometida por el deudor sea tornada en imposible, no imputable a la parte, porque si es imputable a la parte, tiene que responder, y ahí ya surge un supuesto de responsabilidad civil, por supuesto, indemnización, pero podría haber una imposibilidad por un caso fortuito, una fuerza mayor. Allí se va a la resolución de contrato o por el saneamiento legal, o cuando hay vicios ocultos, o cuando hay evicción de terceros, cuando alguien, después de celebrar un contrato, disputa el derecho de un adquirente. El que ha contratado en esa forma encuentra que eso no le perjudica, por ende recurre o que el transferente le sanee aquello que está siendo disputado por un tercero o decide resolver el contrato. Ineficacias. O en 1631 puede establecerse la reversión solo en favor del donante. Claro, no solamente es la revocación, como vamos a continuación señalar, sino también la reversión. Pero esta reversión tiene que estar expresamente pactada y tratarse en qué supuesto este contrato de donación pierde efectos y las cosas vuelven al estado anterior. Pero tiene que pactarse una cláusula de reversión. Y tenemos el otro supuesto de ineficacia, que es cuando el donante revoca la donación. Y solamente puede revocar por causas de indignidad para suceder y desheredación. Es decir, cuando el donatario es ingrato con su donante, se porta mal con su donante, porque está recibiendo un beneficio y a cambio de eso le da ingratitud, asume una conducta contraria, lesiva al donante, el donante decide revocar la donación. Muy bien, como verán, estos son los supuestos en los cuales, en primer lugar, el ordenamiento establece y dice, a ver, vamos a acoger o no acoger este acto jurídico. ¿Reúne las condiciones para su reconocimiento? Sí. Entonces es válido. El acto jurídico es válido porque cumple con las condiciones. O, en segundo lugar, un acto que ha sido válido se torna ineficaz. Hay causas, hay razones para que una de las partes recurra al Poder Judicial y demande que ese acto jurídico ha devenido en ineficaz, ha perdido eficacia. Estos son los supuestos. Perfecto. Bien, entonces, dicho esto, que ha sido una introducción de parte general, ahora en la hora que tenemos a continuación, nos vamos a ocupar de tres supuestos problemáticos. Uno, cuando uno de los cónyuges dispone sobre un bien de la sociedad conyugal sin la intervención del otro. Pero ustedes dirán, profesor, esto ya está resuelto con el octavo pleno casatorio. El octavo pleno casatorio estableció que cuando un cónyuge interviene sin intervención del otro, ese acto jurídico es nulo, ya no ineficaz, porque hay una corriente que postulaba la ineficacia. No, ya lo definió el octavo pleno casatorio. Pero lo vamos a analizar. Vamos a analizar cómo este octavo pleno casatorio se ha desarrollado
desde el año 2020 en que se emite, septiembre de 2020, hasta ahora. ¿Cómo es que ha sido interpretado? Ese es un primer supuesto, porque hay alguna tendencia de los abogados y los jueces que inaplican el octavo pleno y persisten en que ese acto jurídico en el que solamente interviene uno de los cónyuges es un acto ineficaz. Y así lo dicen, como lo vamos a ver en la jurisprudencia que vamos a analizar. Primer supuesto. El segundo supuesto es el del copropietario. El copropietario, que tiene otros copropietarios, pero que él actúa como si fuera propietario exclusivo y dispone, realiza actos de disposición, eh, arrienda, inclusive vende. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la sanción para esta inconducta de ese copropietario? Entonces, ahí hay dos posturas, de las cuales aún todavía no hay un pleno casatorio, pero sí hay tendencia jurisprudencial. Unos dicen el acto jurídico celebrado por un copropietario sin intervención de los otros, sin el consentimiento de los otros copropietarios, es un acto nulo. Es un acto nulo, porque no hay consentimiento de los demás. Bien, sobre eso vamos a analizar. Pero otros dicen es ineficaz. Es válido, pero es ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Queda en suspenso la eficacia hasta que en un proceso de particiones se adjudique esa parte o ese todo que ha sido dispuesto por el copropietario de manera unilateral, se le adjudique. Y recién el adquirente, esa adquisición, recién va a tener efectos. ¿Sí? Pero esto, ¿cómo se da en la jurisprudencia? Claro, doctrinariamente se trata de dar soluciones dogmáticas, porque nosotros en nuestro sistema del derecho continental tenemos categorías. Por ejemplo, una categoría es la nulidad, la otra categoría es la ineficacia. Entonces, nosotros buscamos cuando el legislador no ha previsto un efecto expreso, tratamos de llevarlo a la nulidad o llevarlo a la ineficacia. Pero sobre eso hay discusión, porque muchas veces uno dice, no era necesario que el legislador establezca cuál es el remedio frente a una situación como por ejemplo el del casado soltero que yo llamo, el cónyuge que interviene unilateralmente, o el copropietario que actúa sin la participación de los otros. Uno dice, no es necesario establecer el efecto en esos supuestos, porque para eso está la teoría de la nulidad y la teoría de la ineficacia. Primero, la teoría de la nulidad. O sea, primero tenemos que descartar que ese acto jurídico cumple con las condiciones de legalidad. Y una vez establecido si cumple con las condiciones de legalidad, vamos a decir, ese contrato es válido. Y podría devenir en ineficaz si es que concurren alguno de los acontecimientos, eventos que lo vuelve ineficaz. Bien, y el tercer supuesto que vamos a trabajar en este tiempo que tenemos es el supuesto de la doble venta. A le vende a B, pero el mismo A, fraudulentamente, de manera inconducta, le vende a C. ¿Cuál es el remedio? La ineficacia de ese segundo acto jurídico o la nulidad. Entonces, a partir de esos tres supuestos que son problemáticos, vamos a revisar estas dos instituciones que están previstas en nuestro código, la nulidad y la ineficacia. Muy bien. Comencemos con el primer caso problemático, el del casado soltero. Es casado, pero se presenta como soltero. Esa es la situación. Porque si un casado se presenta al notario como casado, evidentemente el notario y la parte adquirente del derecho le va a decir que venga tu cónyuge. Ahí no hay problema. El problema es cuando el casado soltero o este cónyuge o los cónyuges tienen desactualizado su documento de identidad.
y aparecen como solteros. Aparecen como solteros y contratan como solteros, compran como solteros, venden como solteros, pero son casados. ¿Y qué pasa con el cónyuge que no intervino en esos actos de disposición o gravamen? ¿Qué demanda? Entonces, sobre eso, un sector dice la nulidad del acto jurídico, pero otro sector dice la ineficacia. Pero ambas posturas se olvidan de alguien que me lo he querido guardar hasta este momento. Estamos pensando en el titular, estamos pensando en la sociedad conyugal, en el cónyuge que hizo malas cosas. Entonces dice, hay que proteger al cónyuge fiel, confiado, leal, que ha sido engañado por su cónyuge, porque no le pidió permiso, no le pidió consentimiento, no le pidió asentimiento. Pero, ¿y no debemos de ver a la otra parte adquirente? Que también puede ser una sociedad conyugal, en la cual ambos, como casados, adquieren de un casado soltero y hacen las averiguaciones eh, de la mayor diligencia. Van al registro, aparece como soltero. El título anterior del transferente está como soltero. ¿Cómo están los servicios de ese inmueble que se quiere comprar? A nombre de él, el servicio de agua, el servicio de luz, el impuesto predial, hasta inclusive van al domicilio. Y en el domicilio, por supuesto, porque el que quiere comprar derechos sobre inmuebles tiene que conocer el inmueble y ve que no existe en ningún momento ninguna apariencia de que ese señor es casado. Pero viene la sorpresa de que una vez que esa sociedad conyugal, o un soltero, o un agente económico, una persona jurídica, una sociedad comercial, quien fuere, que ha tomado estas diligencias para adquirir, se encuentra que le están demandando una demanda, una pretensión de nulidad o de ineficacia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bien, sobre esto. Ahora sí, vamos al pleno casatorio. Octavo pleno casatorio y el casado soltero. ¿Qué dice la regla 2-C? Dice, para disponer de los bienes sociales, se requiere que en el acto de disposición intervengan ambos cónyuges, por mandato expreso del artículo 315, como elemento constitutivo necesario para la validez del acto jurídico. De acuerdo, muy bien esa regla, por supuesto, porque ha nacido el cogobierno de una sociedad conyugal. Se dejó el pasado de patriarcado. Ustedes saben que hasta el año de 1968 el marido podía hacer y deshacer de los bienes de la sociedad conyugal. Pero surgió un decreto ley que lo dictó el gobierno de Juan Velasco Alvarado y establece la necesidad de intervenir ambos cónyuges. Ese decreto ley que lo dictó el gobierno no constitucional eh, lo recogió el Código Civil de no, del año del, del Código Civil vigente, ¿no? En 1984. Lo recoge en el artículo justo 315 del Código Civil. Lo recoge, por supuesto. Bien, ¿qué más decimos? Por ello, dice la regla 2-C, el acto de disposición de un bien social realizado por uno solo de los cónyuges sin intervención del otro es nulo. ¿Pero por qué causal? Esto es importante. Cuando pregunto por qué causal, porque no solamente hay que pensar en la parte demandante, que es el cónyuge que no intervino, sino también hay que pensar en los cónyuges, en la sociedad conyugal, o en la empresa, o el adquirente que fuera, que actuó de buena fe. Pero aquí el octavo pleno casatorio opta
por establecer que la causal es el ser contrario a una norma imperativa de orden público, según el inciso 8 del artículo 219 del Código Civil, concordante con el artículo 5 del título primero del acotado Código. Pero nos preguntamos, ¿no habíamos dicho que esta causal del inciso 8 se aplicaba en defecto de las anteriores causales? Manifestación plena, objeto jurídicamente posible, finalidad lícita. ¿No habíamos dicho que a falta de eso aplicamos? Por eso se habla de una nulidad virtual. Es una causal residual. En el caso que no se apliquen las causales anteriores, pero que es repugnante, ¿no? Que es reprochable, que choca con los valores y principios de nuestro orden público, es que recién recurrimos al inciso 8. ¿Por qué no se recurrió a la causal de fin ilícito? Que más adelante vamos a ver cómo la jurisprudencia está corrigiendo lo que los señores jueces del octavo pleno solamente fijaron como causal el inciso 8. Bien, sigamos. Regla 2D. Tratándose del caso referido al cónyuge que dispone del bien social y que actúa en nombre de la sociedad de gananciales, excediéndose del poder especial otorgado por el otro, el acto de disposición deberá reputarse ineficaz, en virtud del dispuesto en el 161 del Código Civil. Lógico, ya nuestro Código Civil establecía que en un caso es nulidad, porque se está contraviniendo una norma importante que es el 315 y que lo que busca es respetar, reconocer que hay un cogobierno, que hay igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. O sea, contiene todo una concepción ideológica de igualdad de géneros. Por supuesto, el contravenir eso lleva a la nulidad. Por ahí estamos de acuerdo. Pero no nos olvidemos que la parte adquirente también puede ser una sociedad conyugal, puede ser una familia o puede ser una empresa que actúa de buena fe. Bien, en cuanto a la regla 2D, evidente, si un representante que dice tener facultades se excede o vulnera las facultades que se le ha otorgado o se presenta sin ninguna facultad, ya la regla del 161 nos ha dicho que es ineficaz por falta de legitimidad representativa, porque él no tiene legitimidad para contratar en nombre de su poder dar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Muy bien. Ahora, decimos, ¿y quién es el protegido de la parte adquirente? ¿Es protegido el adquirente o es protegido el subadquirente, el tercero adquirente? El Pleno, por razones que no han sido debidamente justificadas, se olvidó del adquirente y solamente pensó en el subadquirente. A le compra B. B es adquirente, de buena fe. ¿Es protegido por el octavo pleno? No. ¿Quién es el protegido? Cuando B le transfiere a C. Recién C tiene protección del 2014. Es correcto, eso es lo que dice el 2014. Pero no podemos dejar en indefensión al adquirente de buena fe, que puede ser una sociedad conyugal. Por eso, como vamos a ver, la jurisprudencia ha corregido esto, ha corregido, sin apartarse de una manera explícita, pero con razones eh, de buen sustento, porque uno se pregunta, ¿por qué proteger a la sociedad conyugal transferente y no proteger a la sociedad conyugal adquirente? ¿Por qué? Se dice orden público familiar para la sociedad conyugal del cual solo un cónyuge ha transferido. ¿Y por qué no también se habla de orden público familiar cuando nos referimos a la sociedad conyugal adquirente? Bien. Pero sobre eso, entonces decimos, ¿cómo quedan los adquirentes? ¿Cómo queda el adquirente, que puede ser otra sociedad conyugal, que adquirió de buena fe,
y que no podía conocer el estado civil del transferente, que se presentó como soltero en su DNI, en registros públicos como soltero, en la realidad está registral, servicios de agua, de luz, impuesto predial, a nombre de ese casado soltero, sin protección. El octavo pleno no lo protege, pero el desarrollo jurisprudencial de los jueces de primera instancia y los jueces de segunda instancia, e inclusive la Corte Suprema, se ha dado cuenta que no pueden dejar en indefensión sin protección al adquirente. ¿Y cómo queda el tercero adquirente? Como ya lo hemos dicho, el tercero adquirente queda protegido por la fe pública registrada. Muy bien. ¿Qué dice la jurisprudencia pospleno? La casación 1862-2002 Lima dice: la adquirente que es sobrina del cónyuge, que dispuso sin intervención de la cónyuge, solicite el otorgamiento de escritura pública. El tío, sin embargo, el acto de transferencia se anula de oficio, noveno pleno casatorio, porque no hubo intervención de ambos cónyuges, octavo pleno casatorio, y el parentesco de la sobrina con el tío hacía presumir que sabía su estado de casado. Por tanto, se declaró infundada la demanda. En este caso, se declaró infundada la demanda, por supuesto. ¿Ah? Miren cómo aquí el transferente, ¿no es cierto? Eh, quien demanda la nulidad, es tío de la sobrina, es tío de su sobrina, y demanda la nulidad. Entonces, lo que dice la Corte Suprema no puede ser, esto no puede prosperar, porque había una relación de parentesco, que no podía desconocerse, que la sobrina sabía que quien estaba transfiriendo era un casado soltero. Casación 1066 Cajamarca. Se anuló la sentencia de vista porque debe analizarse la buena o mala fe. Lo mismo que pasó en la anterior casación. De las partes, cónyuges y adquirentes, dado que el octavo pleno no hace que se prescinda de ello, así como determinar si hubo o no consentimiento tácito del cónyuge que no intervino. Miren cómo en esta, la Corte Suprema dice, no, si bien de manera textual no se detuvo en ese momento los jueces del octavo pleno a considerar la necesidad de analizar la buena o mala fe de las partes, pero sí se impone porque los adquirentes tienen que ser protegidos cuando son de buena fe, pero no cuando son de mala fe, no cuando son de mala fe, por ejemplo, la sobrina. ¿Cómo? Pues la sobrina como adquirente sabía de que su tío que le estaba transfiriendo era casado, porque son sobrinos, relación de parentesco, hay una presunción. Entonces, no podía pues pretender que se le otorgue la escritura pública. ¿Cómo se le iba a otorgar la escritura pública en la casación 1862? Porque eso es lo que pretendía. Pretendía consolidar la compra que había hecho de su tío cuando había una tía que no había intervenido. Entonces la Corte Suprema dice, no, no podemos dar otorgamiento de escritura pública porque la sobrina con el tío estaban confabulados, ¿no?, para perjudicar a la tía, ¿no? Entonces, infundar la demanda de otorgamiento de escritura pública. La 1066 ya es una demanda de nulidad. Es una demanda de nulidad en la cual la Corte Suprema anula la sentencia y le dice a los jueces de mérito, evalúen la buena o mala fe. No, es que el pleno casatorio no nos dice nada sobre si debemos o no analizar, porque es orden público. Y cuando es orden público es nulo. No, no. Porque también orden público es el interés que tienen los adquirentes. Es también de orden público. Casación 3175. Se declaró infundada la demanda interpuesta por el cónyuge, que no intervino. ¿Por qué? Porque fue negligente, miren acá, interesante, analizando la conducta. No es que porque es de orden público es nulo, no. Veamos la conducta de las partes.
En este caso, dice la Corte Suprema, el cónyuge que no intervino sabía que su cónyuge actuaba como casado soltero. ¿Y qué hizo por actualizar el estado civil de los cónyuges? ¿Por qué no fue al registro? ¿Por qué no fue a la RENIEC a fin de actualizar? No, es que, eh, bueno, eh, yo confío en mi otro cónyuge que no va a actuar pues de manera incorrecta. No, pero los terceros, lo que se está propiciando es que los terceros sean sorprendidos por ese cónyuge y muchas veces en connivencia entre los cónyuges. Entonces dice, contraviniendo la doctrina de los actos propios. Interesante esta casación, porque aquí desarrolla esta doctrina. Siempre se le ha conocido a la doctrina de los actos propios cuando hay incoherencia en tu conducta, cuando tú vienes en contra de lo que ya hiciste anteriormente, porque está el principio de la prohibición de venir contra tu acto propio. Tienes que ser coherente. Pero aquí desarrolla esta doctrina y dice, no, también contempla esta doctrina cuando alguien quiere beneficiarse de su negligencia. O también sabemos cuando alguien quiere beneficiarse de su dolo. Tú no puedes beneficiarte de tu propio dolo o de tu negligencia. En este caso, los jueces optaron por la tesis de la ineficacia, porque ellos dicen aún todavía no estaba vigente el octavo pleno cuando se dicta la sentencia de segunda instancia. Ahí es discutible porque el efecto de los plenos es inmediato, es inmediato. Pero bueno, los supremos consideraron que como se declaraba infundada la demanda, en ese caso no era relevante aplicar o no aplicar el pleno, porque el pleno optaba por la nulidad, ellos optaban por la ineficacia, pero al final el efecto práctico es el mismo, no produce efectos. ¿Y qué pasó en este caso? ¿Quién era la adquirente? La adquirente era hermana del cónyuge que no intervino. Es decir, en el caso anterior, sobrina, tío. En este caso, es hermana de la parte demandante. Oiga, pero ¿cómo pues? Indudablemente que la hermana como adquirente sabía que su hermano era pues casado por la relación de parentesco. Pero bueno, obvian eso, no mencionan eso y declaran infundada la demanda. Uno podría haber dicho, bueno, fundada la demanda porque hay connivencia entre hermanos, pues, entre hermanos. Yo creo que en ese caso ahí hubo, a mi modo de ver, una decisión no adecuada, porque se puso en confrontación la negligencia del cónyuge que no hizo que se actualizara el DNI con la mala fe de la hermana o la ausencia de buena fe. ¿Por qué? Porque el hermano, ¿cómo no va a saber que su hermana es casada? Entonces ahí debió de ponderarse. ¿Sancionamos la negligencia o sancionamos la ausencia de buena fe que puede lindar con mala fe? Entonces, al declarar infundada la demanda, miren quién se ha beneficiado con esto. Quien se ha beneficiado es pues la hermana del demandante. Entonces, al final, es la hermana del demandante quien habría consolidado su propiedad con esta decisión de la Suprema. Bien, pero en todo caso, lo que quiero aquí enfatizar es que la causal de orden público, que es una causal objetiva, si es contenido orden público, es nulo. Sin interesar la buena o mala fe, es nulo, porque afecta a los valores del orden público. Pero no. Aquí la Corte Suprema, la jurisprudencia post pleno, dice no. No podemos dejar de analizar la buena o mala fe de las partes, o en todo caso la culpa, la negligencia de la parte demandante, o podría también hablarse de abuso, ejercicio abusivo. ¿Por qué?
porque ve que hay una situación en la cual puede sacar provecho y demanda la nulidad, cuando en realidad ese cónyuge sabía que el cónyuge que intervino lo estaba haciendo como casado soltero, pero él, esa parte, la parte demandante, la parte que después va a demandar, tolera, no dice nada, observa, para en un momento determinado plantea la nulidad. Entonces, ¿pudo evitarlo? Sí pudo evitarlo. Y si pudo evitarlo, ¿no estarás abusando del ejercicio de ese derecho de nulificar un acto jurídico? Muy bien. Tenemos otra jurisprudencia, fundada la demanda de ineficacia por no tener legitimidad representativa y la parte demandada no probar su buena fe. Que claro, en la medida que haya actuado en representación de la sociedad conyugal, por supuesto. Si yo intervengo como cónyuge y digo en nombre de la sociedad conyugal, transfiero, vendo este inmueble y realmente no tengo facultades, indudablemente por el 161 es ineficaz, ¿no? Y la parte mandada no probar su buena fe. Claro, sí. Ahora, no sé pues hasta qué punto, y la parte demandada no probar su buena fe. La carga de la buena fe se presume. ¿Por qué acá se dice que la parte demandada debe probar su buena fe? Es decir, la parte adquirente. La parte adquirente debe probar su buena fe. Se presume la buena fe del adquirente. Tiene que demostrarse lo contrario. Bueno, el 1582. Fundada la demanda de nulidad por contravención del orden público, causal objetiva, pero no se quedó ahí nomás. La Corte Suprema, los jueces dicen, no es suficiente eso. Es también por mala fe del adquirente. ¿Por qué? Porque el adquirente vive en el mismo lugar del transferente que se presenta como casado soltero. Y dice, pudo ir al municipio a averiguar el estado civil. Claro, estamos acá hablando de un lugar pequeño, ¿no? De un barrio pequeño, de una localidad pequeña donde todos se conocen. Por eso dice, pudo ir al municipio. Claro, a ver, que eso no es aplicable aquí en Arequipa, porque aquí en Arequipa puede haberse casado en cualquier distrito. Claro, uno dice, ¿y qué pasa si vivimos en el distrito de Miraflores? ¿Puedes ir a averiguar el estado civil si se casó o no se casó? Podría ser como una diligencia, ¿no? Si, si el transferente es del distrito de Caima y yo como adquirente vivo en Caima, y se presenta como soltero. Hago todas las averiguaciones que he mencionado. Podría ir además al municipio a preguntar si el que me está transfiriendo se ha casado. Claro, tendría que el registrador del municipio decirme, depende, como tenga el archivo, me tendrías que decir quién sería su contrayente. No, busquemos a nombre del transferente si se casó o no se casó. Yo creo que sí. Hoy día con la informática que tenemos y con la base de datos, podríamos preguntar al municipio, porque es un dato público, y si me lo niegan, utilizo la ley de transparencia, porque no es un dato privado, uno no podría decir estos datos son privados, es parte de la intimidad. No podría decirse, porque el Estado civil es un estado de orden público. Todos necesitamos saber el estado civil para, de acuerdo a eso, contratar o no contratar. Yo creo que sí. Entonces, no le falta razón a esta jurisprudencia que es acá de Arequipa, ¿no? De pedir la diligencia de averiguar el estado civil en el municipio, ¿no? Porque ustedes saben que si me voy a la RENIEC, como la RENIEC, por más que reciba las partidas de matrimonio que le envían las municipalidades, ellos de oficio no actualizan los estados civiles. Hemos hecho una averiguación con los estudiantes de práctica forense acá de nuestra Universidad San Agustín y han ido por las municipalidades y les han dicho, sí, nosotros recibimos las partidas de matrimonio,
Pero ¿y por qué no actualizan? Porque esperamos que los interesados vengan a pedírnoslas. No, pues, es que justamente los interesados no van para seguir comportándose como casados solteros. Debería, y es más, y existe en la ley del registro de la RENIEC, del Estado Civil, existe el deber de actualizar. Por supuesto, debe de actualizarse y cuando se emite informes con reportes, en los reportes debe estar actualizados esos datos. Así debería ser. Muy bien. Y finalmente, la 818-2019, en donde nos dicen, anularon la recurrida porque se debe determinar si el cónyuge que no intervino ratificó o no el acto de disposición y se debería considerar lo resuelto en el octavo pleno casatorio sobre la nulidad en contraposición de la ineficacia que la Sala Superior desarrolló como tesis. Bueno, muy bien, creo que vamos a ver esta casación. Esta casación es interesante. La 3138-2017 dice, fundada la demanda de nulidad por contravenir el orden público, octavo pleno casatorio, porque además el cónyuge que dispuso sin intervención del otro es suegro del adquirente. Entonces, otra vez, acá hay una relación de parentesco. La cónyuge viene a ser nuera del suegro que adquirió. Pues entonces, ¿cómo no sabe que es su nuera? Nuera, era pues casada, ¿no? Evidente. Pero acá hay un voto de minoría. Un voto de minoría que mantiene el criterio de la ineficacia y declaró improcedente la demanda. Miren cómo declara improcedente la demanda, cuando era evidente de que había una connivencia entre el suegro y la nuera. Entonces, pero declaran improcedente porque debió ser ineficaz. No, pues es un absurdo. Se dejó en desprotección, en este caso, realmente, a la sociedad conyugal y se protegió indebidamente al adquirente que estaba en connivencia con la nuera. Nota, el cónyuge que dispuso no lo hizo en representación de la sociedad conyugal. Eso se aclara. Finalmente, anularon la recurrida para que la sala aplique el octavo pleno y determine si la parte demandada conoció en el estado civil de casado. Esto es muy importante. Bien, conclusiones postpleno. Primero, se aplica la nulidad del acto jurídico por las causales de contravención del orden público y fin ilícito. En ambos casos, analizando la buena o mala fe de las partes, incluso la ausencia de buena fe cuando se actúa con negligencia. Existe un sector de la judicatura renuente a aplicar el pleno, que optó por la nulidad y persisten por la ineficacia, llegando incluso al absurdo de declarar improcedente la demanda por no haberse invocado la ineficacia. Tercero, los que aplican la ineficacia usan el artículo 161 del Código Civil, pero en forma indebida, porque en ninguno de los casos el cónyuge que dispone del bien común no lo hace en representación de la sociedad conyugal. Y cuarto, que no solo se está protegiendo al subadquirente del 2014, de la buena fe registral, que lo expresamente lo contempló el Pleno, sino también al adquirente por el principio de la buena fe civil. Muy bien. Un poco que el tiempo nos está ganando y tenemos 20 minutos para desarrollar los otros dos supuestos, que es el del copropietario y de la doble venta. Voy a ser un poco sintéticos, porque el tiempo nos gana y de repente podría haber otra oportunidad para desarrollar un poco más el régimen de la copropiedad y en los casos de la doble venta. Pero ¿qué podríamos decir? Podríamos decir lo siguiente. Hay un régimen legal de los copropietarios, muy importante. Uno parte de esto. Hay normas que reglan la convivencia, en este caso de este colectivo, que se llama la copropiedad.
Entonces dice, el 971 es un artículo muy importante como fue el 315 para los cónyuges. Las decisiones sobre el bien común se adoptarán por unanimidad para disponer, gravar o arrendar el bien, darlo en comodato o introducir modificaciones en él. Entonces uno dice, esta regla debe de respetarse. Esta regla no cuida las buenas relaciones entre los copropietarios y evitan que uno o algunos puedan disponer, gravar o arrendar sin el consentimiento de los otros. No debe haber consenso, deliberación, unas buenas relaciones. Sí, pero es que yo no me entiendo con mis copropietarios. Haz pues un juicio de particiones. Haz particiones. O como podría también decir el cónyuge, yo con mi cónyuge no se porta bien, inicie una separación de patrimonio. No vayas al divorcio, no. Inicia una separación de patrimonios y ahí sí tú proteges los bienes que consideras que son para el hogar. En este caso también, si tú crees de que hay obstáculos, imponen dificultades, no quieren consentir, si no inicias una acción de ejercicio abusivo del derecho que tiene un copropietario a negarse a dar su consentimiento, que puede ser una vía, inicia un juicio de particiones y deshaz el estado de particiones, porque a veces en nuestra forma de ser, ¿no? Nuestra idiosincrasia, nos resulta difícil en convivir en un colectivo, en una copropiedad. Bueno, para eso tenemos las particiones. Pero mientras no hayan particiones, tienes que respetar esto. Artículo 971. Es más, hay derechos. Cada copropietario tiene derecho, dice, a servirse del bien común. Y en caso de desavenencia, cuando alguien quiere solamente usarlo o cuando no hay una buena deliberación y acuerdo para usar el bien común, recurrimos al juez. Recurrimos al juez. Es más, en 1975, el copropietario que use el bien, parcial o totalmente, con exclusión de los demás, tiene que indemnizarles. Hay una sanción. Por supuesto, se sanciona a aquel copropietario que usa y se beneficia, excluyendo a los otros copropietarios. La sanción es una indemnización. Pero también podría utilizarse el 974. Yo también quiero usar, quiero coposeer el bien, quiero compartir el uso. Señor juez, usted regule el uso de los copropietarios. Estamos interesados en ahora usar y beneficiarnos del bien que es común. Dice, el derecho de disfrutar corresponde a cada copropietario. Por supuesto, cada copropietario tiene derecho. Cada copropietario puede disponer y gravar su cuota ideal también. Cada uno puede, de eso sí, no necesita el consentimiento de los otros para disponer de su cuota, de su haber, de su derecho de copropiedad. ¿No es cierto? Ahora, en el 976 que he mencionado, el derecho a disfrutar, por supuesto, si para regular el uso el juez puede intervenir, si regula el uso, puede también regular el disfrute. Entonces, el juez, al final, el uso y el disfrute lo puede regular para evitar que un copropietario, excluyendo a los demás, sea beneficiario. Entonces, hasta ahí uno dice, pues bien, si uno de los copropietarios dispone, grava o arrienda el bien común, ¿cuál debe ser el efecto? El efecto debe ser la nulidad, por supuesto, porque no podemos acoger el ordenamiento jurídico, no puede acoger un acto jurídico en el cual no se ha respetado el consentimiento de los demás copropietarios o no se ha respetado el artículo 971. Entonces, ¿por qué vamos a declarar como válido ese acto jurídico? Entonces viene la otra corriente y dice, no, podemos también declararlo ineficaz. Entonces, al respecto, dice el 978, si un copropietario practica sobre todo parte de un bien, acto
que importa el ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto solo será válido. Claro, quiere decir que actualmente no es válido, no puede ser válido. ¿Y cuándo adquiriría validez? Desde el momento en que se adjudique el bien o la parte a quien practicó el acto. En este momento ese acto no es válido. Pero ¿qué pasa si a futuro los copropietarios consienten y dicen, bueno, ya, he visto que tu acto, que no he recurrido a la nulidad, pero he visto que el acto que estás celebrando está bien, pero comparte con nosotros los beneficios. Así es que vamos a consentírtelo. Ese acto, esa actuación, no tiene reconocimiento de validez, pero con el consentimiento que te estoy brindando, vamos a darle validez. Entonces alguien dice, ¿cómo es eso? ¿Puede un acto que nace nulo convertirse en válido? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pensemos de la manera siguiente. Cuando celebramos este acto, es nulo, porque no reúne los requisitos y condiciones. Pero ¿qué pasa si más adelante se renueve ese acto y si reúne las condiciones? Entonces vamos a decir, ese acto es válido. ¿Y qué pasó con lo que ocurrió más antes? ¿Podría confirmarse? ¿Y por qué no? No, porque solamente los actos anulables de nulidad relativa son los confirmables. ¿Pero por qué no? Si esa es voluntad de las partes. Si todos los copropietarios quieren reconocer los efectos ya producidos en el tiempo que aún todavía ese acto no era válido. ¿Por qué? ¿Por qué por la voluntad de las partes no se hace retroactivo el efecto? Si no se perjudica a terceros, por supuesto. Podrían perjudicarse a terceros, entonces en ese caso no. Pero si no se perjudican a terceros. Uno se pregunta, yo en mis clases digo, ¿y por qué no? ¿Hay algún daño que se causa? Los de la teoría de la ineficacia dicen, no, no puede ratificarse. Es que acá no estamos ratificando. Acá estamos celebrando un nuevo acto jurídico con los requisitos y condiciones. Y en ese tiempo que hubo, que hubo ese acto, no tenía validez, no tenía reconocimiento. Y las cosas que se hicieron tienen que reponerse. Si hubo frutos naturales, civiles o industriales por el uso de ese bien, tienen que reembolsarse a sus copropietarios. ¿Y quién debería responder? Ese copropietario que actuó sin la intervención de los otros, ese que actuó unilateralmente. Él es el responsable. Y él tendría que responder ante el tercero que adquirió formalmente algunos derechos, pero que no eran válida esa adquisición. Tendría que responder daños y perjuicios, indemnización. Correcto. Entonces, como les decía, hay dos interpretaciones. Uno que dice que es nulo, por fin ilícito, porque los adquirentes sabían que había una copropiedad, o contradicción a la norma imperativa del orden público, que es el 971. Por supuesto, esa norma yo la considero igual que el 315 como una norma imperativa muy importante para la convivencia del colectivo copropiedad, así como el 315 para la convivencia del colectivo sociedad conyugal. Dice, en tanto los demás copropietarios no expresen su consentimiento, por supuesto, o en un acto o proceso de particiones se adjudique el bien más adelante. Y los de la interpretación de la ineficacia dicen, es válido. ¿Cómo que va a ser válido? Pero si hay una norma que es el 971 que establece que se necesita el consentimiento unánime y existen a continuación una serie de derechos que se reconocen a los copropietarios, ¿cómo va a ser válido un acto jurídico que contraviene el derecho de sus demás copropietarios? Ah, pero dice, es ineficaz por falta de legitimación para contratar. Pero ¿para qué recurrir a la figura de la ineficacia? Si ya hemos dicho que primero tenemos que ver si hay condiciones de legalidad, condiciones de respeto a los derechos, en este caso del colectivo. Si no hay esas condiciones de respeto, recurrimos a la nulidad.
por fin ilícito. ¿Para qué recurrir a la institución de la ineficacia? Institución que, como hemos visto, el legislador ha querido de manera taxativa, de manera expresa, señalar cuáles son los supuestos de ineficacia. Entonces, como que se quiere, en estos supuestos, forzar, desde mi punto de vista, la figura de la ineficacia cuando para eso tenemos muy bien el mecanismo de la nulidad. Sí, pero es que después el copropietario no puede ratificar. No, es que ya hemos dicho que se celebre un nuevo acto jurídico con las condiciones y requisitos. ¿Y qué pasa con lo anterior? Depende. Podría hacerse un reconocimiento de acreencias o podría exigirse también el pago de frutos por el uso que ha hecho uno de los copropietarios sin intervención de otro copropietario. Muy bien. Sobre eso hay pues jurisprudencia que ya un poco el tiempo nos ha ganado porque esta materia sí es muy importante y hay jurisprudencia en su mayoría de la que estamos mostrando por la nulidad, por ser un ilícito, un fin ilícito, una contravención de orden público, o también existe la figura de la imposibilidad jurídica. Esa causal imposibilidad jurídica no es pues muy aplicable porque la imposibilidad jurídica solamente se da cuando jurídicamente el sistema no reconoce ciertos actos, como por ejemplo vender un bien público, un puente, una avenida, o contratar la hipoteca sobre un bien mueble, claro, o cuando hay prohibiciones expresamente establecidas, ¿no? Eh, Contratar sobre un bien que es del Estado, cuando esto pertenece al Estado, entonces ahí hay un interés público, es el Estado que viene a representar a todos los ciudadanos. Entonces, esos actos jurídicos sí, pues tienen un objeto de juridicidad imposible, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, esta norma es muy interesante, esta jurisprudencia, y creo que con esto voy a terminar la presentación de la diapositiva y me voy a referir al tercer supuesto muy brevemente, pero sí detenerme en esta diapositiva. Dice, la venta del bien común requiere para su validez necesariamente de la conformidad de todos los copropietarios. Y si uno de ellos ha dispuesto del mismo sin asentimiento de los demás, tal acto no será válido, mientras no se produzcan los supuestos contemplados en el artículo 978. Es decir, que haya particiones y en esa partición se adjudique al disponente el bien que ha dispuesto. Ahora dice, en realidad el artículo 978 solo persigue regular cómo es que el acto practicado llega a adquirir eficacia por la ulterior partición. O sea, es una norma que podría no existir y suficiente con el 971. El 971 que exige el consentimiento de todos. Y a falta de consentimiento, ingresamos a la nulidad. Pero se agregó el 978 y dice, ¿no? Que celebran los copropietarios porque la ineficacia, en este caso, la Corte Suprema, a pesar de haber declarado, fundado la nulidad por imposibilidad jurídica y orden público, a pesar de eso, dice el 978 contiene una posibilidad de ineficacia para producir efecto práctico perseguido no es consecuencia de lo establecido en ese artículo, sino el 971. Eso es lo que nos dice. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar de compartir para ocuparme de una manera muy breve, para no excederme del tiempo que se me ha otorgado, al tercer supuesto, que es el de la doble venta o el de la llamada venta de bien ajeno. Uno puede vender lo ajeno, uno puede transferir
a través de una venta de algo que no es suyo? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo que uno sí puede es obligarse a transferir un bien que todavía no es propio, sino es ajeno. Y para eso está el 1537. El 1537 del Código Civil permite contratar sobre lo ajeno, comprometiéndose el estipulante a favor del promitente, del beneficiario, la garantía, ¿no? Dicen que hay una relación de garantía, a fin de que en algún momento el comprador promitente vaya a adquirir la propiedad del verdadero propietario. Eso está. Pero entonces se dan dos supuestos. Un supuesto es del 1537, cuando el adquirente conoce que es ajeno. Entonces ahí puede pedir el cumplimiento. Si es que se puede, si es que no se puede, indemnización de daños y perjuicios. O puede demandar la resolución del contrato. Es un contrato en el cual el estipulante no ha cumplido con conseguir que el verdadero propietario le transfiera al promitente comprador. 1537. En el 1539 se prevé aquella situación en la cual el adquirente no sabe que es ajeno. Y esto ya comienza a resultar un poco preocupante, porque entonces el adquirente se entera que lo que le están ofreciendo en venta es ajeno. ¿Qué remedio le da el 1539? La rescisión de contrato. Rescindo el contrato. Pero podría este transferente haber actuado con dolo y vender como propio lo ajeno. Entonces está el estelionato. Eso es ilícito. Se recurre a la vía penal y se denuncia por estelionato. Bueno, pero tenemos al verdadero propietario que está observando cómo están contratando sobre su bien. ¿Qué derecho tiene? La nulidad. La nulidad. ¿Por qué? Por fin ilícito. Porque ambas partes están celebrando un contrato para perjudicar al verdadero propietario. Entonces, el propietario reacciona y dice, esto es nulo. Yo recurro a la nulidad. No necesito la ineficacia, porque yo quiero sancionar. Yo quiero hacer que ese acto no produzca ningún efecto. En otras palabras, que nazca muerto. Lo quiero, en otras palabras, producir su muerte, su deceso. ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden estar contratando sobre lo que es mío? Correcto. Bien. Entonces, esta figura, cuando ya el tercero, el, el estipulante o el vendedor que se dice ser propietario, vende a un tercero, entonces, por supuesto, aquí el propietario tiene la acción de nulidad y el adquirente la acción de rescisión. Bien, pero acá se presenta otra figura, el de la doble venta. A vende a B y el mismo A vende a C. ¿Cómo es esto? Claro, A le vende a B y B no recibe la posesión y no inscribe en registros públicos. En otras palabras, no da publicidad a su adquisición. Es negligente. Ese comprador es negligente. Este A, que es el fraudulento, al ver que no tiene posesión, que no ha inscrito en registros públicos y que viene un tercero que le ofrece un mejor beneficio, se lo vende a C. C, como no tiene publicidad la adquisición de B, compra A, toma posesión e inscribe en registros públicos. ¿Qué le queda a B? Lo único que le queda es demandar la nulidad del segundo acto. No, porque el adquirente es de buena fe. Ha comprado con información del registro y con posesión. ¿Cómo saber que había un acto antes que el de él? Entonces, lo único que le queda a este adquirente es indemnización de daños y perjuicios, por supuesto, porque A no respetó su venta. Otro supuesto. A vende a B, pero B
no inscribe en registros públicos, pero toma posesión. B toma posesión. Miren. Y luego A le vende a C. Y C dice, bueno, yo he ido a registros públicos y en registros públicos A es el propietario. De modo que mi compra está amparada de la buena fe registral. Sí, pero no está amparada de la buena fe civil. Porque tú para comprar tenías que verificar la posesión y al ir a verificar la posesión te enteras que B había comprado. Entonces ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer B? Que no ha inscrito en registros públicos, pero sí ha dado publicidad a través de la posesión. Tiene que demandar la nulidad del acto jurídico de A respecto a B y pedir la cancelación del asiento registral. Porque C ingresó al registro de mala fe. O en todo caso, ausencia de buena fe. Fue negligente en no averiguar el estado físico real del bien que estaba adquiriendo. Segundo supuesto. Un tercer supuesto. A vende a B. Y B toma posesión, inscribe en registros públicos y luego A le vende a C. Evidentemente C es un adquirente de mala fe, porque por un lado, en el registro ya no es el predio de A y en la realidad la posesión ya no la tiene A. Entonces, estos son los supuestos de doble venta. ¿Cuál es el remedio, el mecanismo para atacar este tipo de actos? La nulidad. La nulidad. No es la ineficacia, porque la ineficacia es una alternativa a falta de un supuesto de nulidad. Y acá tenemos muy bien la nulidad por fin ilícito, evidentemente. Hoy día, que de una manera muy extraordinaria, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han reconocido que la buena fe no solamente es el conocer o desconocer lo que aparece en el registro, sino es el conocer la realidad física de un predio o de un derecho que se quiere adquirir. Muy bien, son las 12:30 justo, la hora y media que me comprometí a brindarles. Por si acaso, la jurisprudencia que tengo de estos dos supuestos está en la diapositiva que con todo gusto la he de proporcionar a los organizadores del evento para que a su vez sea compartido con mis colegas que el día de hoy están conmigo. Muchas gracias, Doctor, Jesús. queremos agradecerle, realmente ha sido una brillante y extensa conferencia completa realmente sobre el tema de la nulidad e ineficacia del acto jurídico, con la jurisprudencia y todo eso que usted la ha puesto, digamos, pues la ha enriquecido, digamos, y nos ha actualizado realmente los temas tan importantes que son sobre la aplicación de esos conceptos jurídicos. Bueno, el tiempo nos ha vencido, doctor, hemos prácticamente abarcado también eh, el que estaba destinado a las preguntas, así que tenemos que ya culminar esta sesión. Agradecemos a usted y a los participantes realmente por haber estado atentos también a esta conferencia. Y bueno, también le tomamos la palabra, doctor, porque hay un tema interesante que dejó pendiente sobre la copropiedad y el derecho de los copropietarios. De repente coordinamos una fecha próxima para tenerlo nuevamente presente y lo agradecemos realmente. A nuestros Todo gusto. participantes, Muy recordarles que buenos días. tenemos una segunda conferencia a las 5:30 sobre el jurídico protegido en el delito de abandono y acto de crueldad contra animales. Y los esperamos. Entonces, gracias doctor, gracias participantes y hasta la próxima.